Queridos siervos, aquí estamos otra vez y estamos haciendo unos cortos mensajes, videomensajes con audio, por supuesto, explicativos acerca de la identidad del actual Israel, del Israel gobernante, del remanente del tiempo del fin, el remanente fiel, por supuesto, que es el que va a heredar la promesa. Estamos hablando también acerca de elementos de la sana doctrina que pasamos por desapercibidos, queridos codritos. Y cuando nosotros fundamentamos algo en una doctrina que no está sólida, eso que estamos construyendo encima tampoco está sólido, no es sano, no es entero, no es sólido, es imperfecto, queridos codritos. Entonces yo veo que muchos hablan como si fueran maestros de la Torá, ¿verdad? Y no saben ni cuándo es el Shabbat. El Shabbat es semanal cada 7 días y no es con la luna. Y vemos montones de personas por ahí enseñando un Shabbat lunar con la luna. Que cuando vienen a ver, suena hermoso ese concepto. Eso es un postulado que se ha probado falso desde hace 40 años. Nosotros lo probamos falso, querido. Eso no es una cosa nueva que fulano descubrió ahora. Eso es una herejía que viene de Babilonia. Y como se infiltran dentro del cuerpo estos impostores, falsos hermanos, con estas doctrinas heréticas, nosotros tenemos que luchar, denunciarlos, exponerlos y dirigir a las ovejitas hacia la verdad, no permitir que se pierdan, que esta gente se los lleven arrastrados, aunque lo estén haciendo en ignorancia. Aunque estas personas no tengan la mala intención de desviar a alguien de la fe original, es lo que están haciendo. Y dicen por ahí, queridos codritos, que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿saben? Porque el enemigo es bien astuto. Y entonces hablan también de la doctrina del divorcio, del recasamiento. Una por ahí el otro día estaba hablando que si iba a castigar a un ex marido que la dejó y ella fue la culpable, se separó de él por 6 meses, 8 meses. No te acerques a mi casa, te voy a poner a prueba. Pues el hombre no resistió y al mes o los 2 meses se le fue con otra. ¿A quién se le ocurre? Señora, y usted es una docta en las escrituras. Usted no sabe que dice que si se separen, que sea para oración y por corto tiempo, los cónyuges. No para pasar el rato, no para ver quién domina a quién, no una esposa que hay. Me cansé de ti, vete para allá, vete fuera de mi casa. Desaparécete de mi vista por 6 meses. Y después viene cuando yo te diga. Sí, va a funcionar eso. El enemigo no va a ir a buscar al hombre aquel. Ya la agarró a ella, haciendo que ella cometa esa barbaridad de despachar a un marido sin motivo. Es como si lo hubiera repudiado sin motivo, como si le hubiera dado carta de divorcio sin él haber hecho nada. Entonces se le va porque ya lo botó de la casa y luego ya se queja que le fue infiel con otra mujer. No, ¿dónde se iba a meter a dormir? Yo no regreso contigo, criatura, si tú me haces eso a mí. Yo digo, una mujer que me hace eso no ama a su marido, no ama a nadie, querido codrito. Tú no te amas ni a ti misma. Mírate como eres. Entonces se ponen a querer juzgar a otros con una base errónea de lo que es lo que están haciendo de la separación, el divorcio, el recasamiento, todo este tipo de cosas, queridos codritos. El repudio, no saben nada de nada, pero lo que saben se creen que es todo. Lo poco que saben se creen que es todo, que conocen los umbrales, las magnificencias del esplendor de la sabiduría celestial de Yahweh, con lo poco que saben. Vamos a hablar en sí con sentido bíblico, con lógica bíblica.
uniendo todos los elementos de la ley que conocemos, que están disponibles y están ahí escritos en la ley, para que nosotros nos valgamos de ellos y los recojamos de entre las páginas de la Torá como si fueran piezas de un rompecabezas, y los empecemos a colocar unos con otros hasta que armemos el panorama de la sana doctrina respecto al divorcio y el recasamiento y el repudio completo, el panorama completo. Vamos a hacer eso. Empezando con establecer cuál es la diferencia entre divorcio y repudio. Algunos habrán dicho, ¿hay diferencia? Sí la hay, ¿verdad? Y el que no lo sepa, pues imagínense, ya admita lo que es bueno, sea manso, sea humilde, sea condescendiente. Vamos a ver cuál es la diferencia, porque la hay. No es lo mismo, si usted creía que era lo mismo, no es lo mismo divorcio y repudio. Y es importante distinguir las diferencias entre divorcio y repudio, ya que no conocerlas puede provocar confusión. Originalmente, queridos siervos, el divorcio, o sea, la separación, la ruptura del matrimonio, el divorcio se daba cuando uno de ambos cónyuges en el matrimonio cometía fornicación ante testigos veraces. Esto es de acuerdo a cómo fue dada la ley para tiempos de Moisés, como fue escrita o dada originalmente al pueblo. Pero luego hubo variaciones, y eso lo vemos evidente en los comentarios que hizo el amo Yahshua HaMashiach. Originalmente, repito, el divorcio se daba cuando uno de ambos cónyuges cometía fornicación o adulterio, y había testigos que atestiguaban a eso. Y en ese caso, la parte fornicaria sufría la pena de muerte. Era la prescripción, la pena contra la fornicación. Pena de muerte, con testigos, por supuesto, testigos verdaderos. Repetimos, esto era así bajo la ley del antiguo pacto, ley que aquellos no guardaron. Mientras que el repudio, queridos siervos, el repudio usualmente ocurría cuando generalmente era el marido, ¿saben?, el que repudiaba a la mujer. El repudio generalmente ocurría cuando el marido manifestaba el deseo de separarse de su mujer por voluntad suya, por cualquier motivo infundado, incluso ajeno a la ley. Simplemente, querido Codrito, me cansé de esta mujer. ¿Cometió fornicación? No, pero me tiene harto, no la quiero. Me gusta más aquella que es más joven y más bonita. La voy a repudiar. Vete, fea, si tú no sirves para nada. No, aquí en mi casa no te vas a quedar, no te voy a mantener. Y ella agarraba y se iba. Una esposa que no había cometido fornicación se iba de la casa porque el marido la botó, porque se cansó de ella, o porque le quemó los frijoles, o porque le dejó una mancha en la ropa cuando se la lavó. No se sabe. Por lo que le diera la gana al marido. Así hacían los hebreos. Eran de dura cerviz. Y esto, recuerden, sucedía bajo la ley mosaica, ya habiéndose dado la ley. Pero originalmente, desde antes de haberse dado la ley al pueblo de Israel, la ley se había dado a los patriarcas, a uno que otro. Se había dado en el jardín del Edén. Allí no se podía matar, allí no se podía fornicar, allí no se podía idolatrar, allí no se podía quebrantar los 10 mandamientos, allí no se podía quebrantar el Shabbat. Yahweh lo había consagrado. Se le había dado a Adán y Eva, no era un pueblo, pero eran los únicos dos. Y tan pronto se les dio, ¿qué hicieron ellos? Pues desobedecieron. Originalmente, como dijo Yahshua, no había sido así exactamente como luego fue para tiempos de Noé. Porque para tiempos del amo Yahshua, en el primer siglo, queridos Codritos,
Para tiempo del comienzo de la restauración de las cosas en la tierra y del tiempo del nuevo pacto, la ley de Moisés dejó de ser utilizada defectuosamente. Yahshua no permitía eso. Esto es, que a la mujer repudiada por cualquier estúpido motivo se le tratara como una divorciada por infidelidad conyugal. No lo permitía Yahshua. La ley antigua original dada por Yahweh al pueblo no permitía esa. Algunos dicen, pero ¿y por qué entonces Moisés permitió? Por la dureza de los corazones de los israelitas, que hacían como quiera lo que les daba la gana. Despedían a mujeres, a esposas que no les habían sido infieles, y las echaban a la calle. Ahí, muérete de hambre, mira a ver de qué vives, porque yo meto para acá otra mujer yo. Vamos a ver lo que esto genera, el problema de esto, queridos colegas. Yahshua vino a restaurar y a poner las cosas en orden. Por eso hablaba así. Eso hicieron, eso estaba mal, pero originalmente eso no fue lo que el Padre dijo, ni quiso, ni dio por ley. Que el hombre repudiara a su mujer por cualquier motivo. Sobre todo que el hombre repudiara a una mujer que no había hecho nada malo y la repudiara como si hubiera sido una infiel. Eso es una vergüenza. Eso es un desprestigio para esa mujer que no había hecho absolutamente nada en contra de su marido, que no había sido fornicaria ni nada. Siendo que esa mujer no había cometido fornicación contra su marido, el marido la había repudiado. Posiblemente la mujer le hubiera gritado al marido. Eso no es motivo de repudio ni de divorcio. Posiblemente le había dejado de quemar la comida o trivialidades así. Eso no es motivo de repudio ni de divorcio, dice la ley, queridos codritos. Sin embargo, ellos lo hacían motivo de repudio y la trataban como una divorciada. Por hacer eso, lo que el marido no quisiera, por lo que al marido le diera la gana, la botaba a la mujer. Entonces, al hacer eso, querido, al esposo votar una mujer que no le había sido infiel, tanto él como la esposa estaban libres, estaban ya como si no fueran casados, estaban separados, ella por allá, vete a vivir con tu mamá, vete a vivir con un hombre, con cualquiera, si tus papás están muertos, mira a ver a dónde te vas a vivir, pero aquí no regreses, decían los hombres. Aquí a mi casa no vienes, y yo voy a meter a la vecina aquí. Esto era una corrupción de la ley, porque tanto el esposo como la esposa quedaban libres y al quedar libres se podían volver a casar. Y ninguno de los dos había cometido fornicación para permitir que ese matrimonio se separara y hubiera una ruptura y que uno de los dos se volviera a casar. No había habido infidelidad matrimonial ahí, pero la iba a haber ahora. Porque al quedar libres los dos, el primero que se acostara con otra persona cometía fornicación y ahora hacía que ese acto de fornicación validara la separación y el divorcio. Miren esto. Pero se había cometido fornicación, había surgido un pecado que antes, cuando la mujer fue repudiada, no existía. Ni tenía por qué existir. No tenía por qué venir a ver existir, ni tenía por qué venir a ver fornicación, porque esa mujer no estaba cometiendo infidelidad con su marido para que su marido la repudiara y la botara y la echara a la calle y la expusiera a que otro hombre la tuviera que recoger por piedad. Y normalmente ese hombre que la recogía era también, ustedes saben, pues vente que tu marido te dejó, asumiendo que está libre para casarse, se acostaba con ella y ya, sin saberlo, cometían fornicación los dos. Esto era una corrupción de la ley, sucedida por haber estado tantos años los israelitas en Egipto, queridos colegas. Esta aplicación defectuosa de la ley
permitía que un hombre repudiara a su mujer por cualquier insignificancia y la despedía, y ambos se casaran con otros cónyuges, lo cual tan pronto sucedía, producía fornicación. La mujer repudiada en estos casos no era puesta a muerte debido a que no había cometido fornicación cuando fue repudiada, cuando su marido la botó de la casa. Ven como esto va adquiriendo una profundidad, queridos codritos. Si se cumple con la ley como Yahweh manda, va a pasar esto que les vamos a contar ahora. Y si no se cumple, también se lo vamos a... Si no se cumple la ley al pie de letra, sucede esto otro. La mujer repudiada, en esos casos de aplicación de la ley defectuosamente, no era puesta a muerte porque no había cometido infidelidad. Simplemente se iba de la casa porque el marido la botó. Mientras que si hubiera cometido fornicación, se iba para la tumba porque el marido la acusaba de fornicación, la ponían a muerte y ella no se acostaba con ningún hombre más porque la tenían que matar por la ley. Esa era la pena prescrita para ese pecado. Eso era un pecado de muerte, la fornicación, el asesinato, la idolatría, eran pecados de muerte, queridos codritos. O sea, el que los cometía, había que ponerlos a muerte, había que matarlos al instante, con testigos, por supuesto, veraces. Entonces, pero como la repudiada no había cometido fornicación y era despedida como si lo hubiera sido, como si lo hubiera cometido, se iba y quedaba viva. Y al quedar viva, porque no tenían que matarla, porque no había cometido fornicación, la iba a cometer cuando se juntara con otro hombre para tener casa, para tener sustento, para tener de dónde vivir y no morirse en la calle como un perro, como un animal. Porque la ley no prescribe la pena de muerte para una mujer que dejó quemar los frijoles, o para una mujer que la casa no la limpió bien, o para una mujer que le gritó a su marido y le contestó mal. No prescribe la muerte. El hombre no tiene que despedir a su mujer ni divorciarse de ella por esas cosas. Eso no es causal de repudio ni causal de divorcio para un matrimonio. Esas son trivialidades, queridos codritos. No que existía pena de muerte por gritar, por hacer mal el trabajo doméstico, por no lavar bien la ropa. Lo que quiere decir que esa mujer repudiada quedaba libre por su marido y viva en la comunidad de Israel. Y a las pocas semanas esa mujer obviamente podía terminar casada con otro hombre, queridos corderitos. Y al hombre marido no le iba a importar porque él la despreció y la botó y no la quería. La actitud del hombre que la repudió era: vete y haz lo que te dé la gana. Pero me voy entonces con tu primo, vete con quien te dé la gana, a mí qué me importa, vete de aquí de esta casa porque me quemaste los frijoles. Ese tipo de cosas. Ella no tenía opción. ¿Qué iba a hacer? ¿Morirse de hambre? Queridos codritos, eso era lo que generaba el problema y causaba peores males. ¿Ven? Que la mujer, al ser repudiada sin motivo o causal legal, y lo único que hay como motivo legal para un divorcio, un repudio, es la fornicación, esa mujer quedaba viva por ahí y exponía a otros hombres a fornicación, a cualquiera que se la tomara por esposa, a ella. Y ella también quedaba expuesta a fornicación si se acostaba con cualquier hombre el resto de su vida, imagínense ustedes. No es justo que a una mujer, un hombre, la despide de su casa por cualquier trivialidad y esa pobre mujer se tenga que quedar muriéndose de hambre, deambulando por las calles todo el resto de su vida. No es justo. Esa mujer no ha hecho nada, no ha hecho ningún pecado para en la nación de Israel, que es la nación estandarte de la justicia de Yahweh, sucedan estas cosas. No hay, eso sucede en Egipto. Por eso ellos estaban contaminados con lo de Egipto y por eso traen lo de Egipto a Israel. Ahí está el problema.
Los egipcios a veces toleraron la fornicación conyugal, pero no que la casa no estuviera barrida o que no hubiera té caliente para el desayuno. ¿Te acuerdas de la esposa de Potifar? Era una fornicaria y casi a Potifar la divorciaba. La toleraba. Era egipcio. Toleraba a su mujer infiel. Pero si a la mujer ella le quemaba los frijoles, la botaba. Miren. Los egipcios toleraban la fornicación, pero no que la mujer le gritara o que la mujer pues no tuviera la cena lista a tiempo. Ellos nunca recibieron la ley de Yahweh. Yahweh no le dio la ley suya a los egipcios, sino solo aquellos egipcios que salieron de Egipto con Moisés y con los israelitas las recibieron, pero igual no lo obedecían como debían. Allí en Egipto obviamente las leyes eran diferentes y más permisivas, porque son naciones del mundo que las dirige a Satán y no Yahweh. No son naciones escogidas y separadas, Kadosh, y siendo purificadas por una ley que Yahweh les dio. Solamente una, Israel, fue esa nación escogida. Las demás seguían su rumbo, su derrotero, su camino en picada, en descenso. Mientras estos iban ascendiendo en Kadushá, las naciones iban para abajo. Claro, la intención de Yahweh era que los que iban para arriba, Israel, ayudaran a no caer al resto de las naciones y las ascendieran con ellos también y llegaran todos eventualmente a Yahweh. Pero no lo hicieron. Ellos mismos no obedecían la ley de Yahweh. Los escogidos, a los que se les dio la ley para que lo obedecieran, no le obedecían. Los israelitas se quedaron con las malas costumbres de los egipcios cuando salieron de allí. Sin embargo, queridos siervos, para Yahweh, que siempre es fiel, nunca hubo tales cambios en la ley. Él no cambió la ley, fue el hombre, fue el ser humano que lo hizo. Sino que él, Yahweh, siguió cumpliendo la ley según él la dio. Y él nunca permitió un divorcio o un repudio excepto por infidelidad conyugal. Por eso cuando Yahshua vino a restaurar todo, habló al pueblo de que tenían que volver a la original ley dada por Yahweh, que dice, serán una sola carne. Él le dijo, no, del principio no fue así. Cuando le preguntaron, ¿y por qué Moisés permitió que los israelitas repudieran a sus mujeres? Como que dice, por lo que les diera la gana. Porque eran unos pecadores, por necios, por desobedientes, por dura cerviz. Si no se los permitía, ¿saben lo que hacían? Las mataban a palos. Queridos, las preferían asesinar para librarse de ellas que repudiarlas y tirarlas a la calle. Moisés lo sabía. Vamos a permitir que las boten, porque son tan malos estos israelitas. Vamos a permitir que las boten, porque peor es que las asesinen, queridos codritos. Estaban como las naciones de este mundo. Ustedes ven esto en las noticias de la televisión todos los días. Hombre asesina a su mujer. Bótala. ¿Por qué si tú odias a tu mujer, tú no la botas de la casa? No, yo me quedo con ella aquí y la mato, dicen, y la matan, queridos codritos. Deja libre a esa mujer. Si tú no la amas, si tú la odias, ¿para qué tú la quieres tener ahí? Porque la quiere matar. Ven, porque son malos, queridos codritos. Así eran más o menos algunos israelitas. Y cuando Yahshua vino, que vino a empezar a restaurar todo aquí en la tierra, primero y después lo del cielo durante el milenio, él contestó la pregunta de sus discípulos, que originalmente no había sido así, porque la escritura dice, y los dos serán una sola carne, y lo que Yahweh ha juntado, el hombre no lo separe. ¿Ven? Y esto prohibía el repudiar a una esposa. Esa ley que Yahweh dio originalmente prohibía
el repudiar a una esposa, a no ser por motivo de fornicación o de infidelidad conyugal. Preguntas, ¿eh? Lo tenían que haber interrumpido antes para preguntarles si tienen preguntas, porque hemos hecho unas cuantas afirmaciones, todas de la Torá, pero no he dado texto. Se supone que ustedes sepan esto sin texto, que ya lo tengan escrito en el corazón. Pero si no, me dicen y yo con gusto, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí. Pero estamos haciendo un recorrido rápido a través de todos estos textos. Estamos juntando las piezas que ya tenemos y armándolas para que ustedes vean el panorama, el cuadro final, el rompecabezas armado, queridos colegas. Entonces, la ley original que Yahweh le dio a Moisés dice que dos en matrimonio son una sola carne. Lo mismo que Yahweh dijo desde el Edén, Adán y Eva. Y por eso en Levítico 18 dice que la desnudez de la esposa es la desnudez del marido. Porque la esposa pertenece al marido y viceversa, como explica Pablo. Y está prohibido ver la desnudez de una mujer casada porque ella es una misma carne con su marido, y eso hace que la desnudez de esa mujer sea la de su marido, pertenezca a su marido, no a más nadie. Eso es para que el marido la vea, la toque, lo que sea, porque ella es de su marido y su marido es de ella, porque son ambos una sola carne, y ahí no está el vecino, ni el perro, ni el gato, ni nadie más involucrado. Ella ni él son de más nadie, ni la desnudez la puede ver más nadie. La ley dice que si una esposa es infiel, su marido la puede repudiar. No que la tiene que repudiar, la puede perdonar. La podría perdonar. Fíjense ustedes que el José, el esposo, el novio prometido de Miriam, la mamá de Yahshua, pensaba que Miriam le podía haber sido infiel, le pudo haber sido infiel. Y se estaba rompiendo la cabeza porque digo, si lo digo que yo no he tenido relaciones con ella, es obvio que está encinta. Van a decir que ella tuvo relación con otro hombre y la van a matar. Miriam, te suplico, dime quién es el papá de ese hijo que tienes en la barriga. Vino el ángel y le contestó, el ángel directamente le habló a José. No es de ningún hombre, no es tuyo ni de ninguno más, es del espíritu de Yahweh, José. No temas, no la despidas, no la repudies. Si la repudian, matan a Miriam con todo y el bebé, el hijo de Yahweh en su vientre, queridos codritos. Y eso querían los demonios, pero vino el ángel y intervino para que eso no sucediera, los demonios no ganaran. Pero la ley también dice que si un marido repudia a su mujer, fíjense que no la puede repudiar excepto que sea infiel. Y no es mandato repudiarla, la puede perdonar. Este es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto les vamos a mostrar más, todavía tiene que haber misericordia, queridos colegas. O sea, ¿o acaso un hombre va a matar a su mujer porque alguien la tocó y esa mujer está arrepentida? O alguien la violó y la va a matar el marido. Ahora en el nuevo pacto, eso enseñó Yahshua. ¿Qué enseñó Yahshua cuando agarraron a aquella mujer, a María, sorprendida en adulterio? Mátenla. Eso dijo Yahshua. Eso era de acuerdo a la ley del antiguo pacto. Y estamos en el nuevo pacto basado en las tiernas misericordias mostradas a David. ¿O no lo saben, queridos colegas? Sí, lo dice la Escritura. Busquen Nuevo Pacto Misericordias David en Google. Pongan en Google Misericordia Nuevo Pacto David, bibliaparalela.com y denle ahí. En otros pueden poner tiernas misericordias mostradas a David. Misericordias mostradas a David. Pacto, nuevo pacto, queridos colegas. Y van a encontrar que ese es el pacto en el que estamos, que ya no estamos ojo por ojo y diente por diente.
Ya la pena de la ley de los mandamientos que eran mandamientos de muerte, son todavía de muerte. Si tú cuando te mueres no estás arrepentido de haber estado cometiendo eso durante tu vida, vas a muerte, vas al agua de fuego. Pero se te da lo que no se te daba antes. Ahora en el nuevo pacto se te da el término de vida hasta que mueras para que te arrepientas. Por eso no anden matando a gente por ahí, como esta gente del demonio que se infiltra en la asamblea, asesinos, que se creen que hacen las cosas a nombre de Yahweh y en justicia de Yahweh, queridos corderitos. No entienden ni lo más mínimo, son los peores jueces que pueden haber. Yo los denuncio. Yo no creía que podía existir gente así, me doy cuenta que sí, que los he visto con mis propios ojos. Perdonen la redundancia. Repito, la ley estipula que si un hombre repudia a su mujer, sea por infidelidad. Y dice que si una esposa es infiel, el marido la puede repudiar si quiere, la puede repudiar, que es el primer paso para el divorcio. La ley también dice que si un marido repudia a su mujer, le entrega una carta de divorcio. Y no que la despache sin explicación ni motivo, como hacían antes en el desierto los israelitas. Que no se sabía, pero ¿qué hizo? Me cansé, la repudié. ¿Pero por qué? ¿Cometió fornicación? No, fue que quemó los frijoles y no lo quieres decir. Fue que te cansaste de ella porque hay una más joven que te gusta más y no lo quieres decir. Y hay hasta dudas sobre esa pobre mujer que no te fue infiel, si te fue infiel. Por tú callarte la boca y haberla despedido como una ramera. Y no he hecho nada. Eso no se permite, queridos corderitos. La ley también dice que si un marido va a dar carta de divorcio a su mujer, tiene que ser solamente por infidelidad conyugal o adulterio, que es lo mismo. Entendemos, queridos corderitos, la secuencia. La ley dice que si una esposa es infiel, le puede dar repudio, la puede repudiar. No la quiero más. Van los sacerdotes antiguamente, ¿qué pasó? Es infiel. Infiel, testigo, sí. Hay que matarla, la matan. Ya está. No anda por ahí buscando con quién casarse, con quién acostarse, porque está muerta. Pero si no hay infidelidad, no la pueden matar. Si el hombre la repudia por cualquier otro motivo que no sea infidelidad, no va donde los ancianos a que la maten y la suelta por ahí. Ella viene y se casa con otro porque está viva y comete adulterio y se llena el pueblo de adúlteras y de fornicarios. Porque si todos los israelitas van a hacer lo mismo, imagínense ustedes, todas las mujeres después ya acostándose con otros hombres porque el marido original se cansó de ella. Se contaminaría toda la tierra, como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, la ley estipula que un marido que se separa de su mujer le entregue carta de divorcio. No te puedes separar si no le das carta de... Eso de que la repudias y vete de la casa así sin nada, no. Le tienes que dar una carta de divorcio, dice la Escritura. Pues yo se la doy. ¿Cometió fornicación? No. No le puedes dar carta de divorcio. La carta de divorcio solamente se le puede dar si ha cometido fornicación. Se lo dice la Escritura. Solamente tiene que haber existido infidelidad conyugal para que el marido pueda repudiar a su mujer y darle carta de divorcio. Esto lo habla Yahshua y lo habla Pablo en los escritos del Nuevo Pacto, queridos siervos. Por lo tanto, un marido cuya esposa le es infiel no la puede repudiar ni la puede divorciar a menos que le dé carta de divorcio. Y la carta de divorcio tiene que decir que se le está repudiando por adúltera. Y como hoy en el Nuevo Pacto no se matan los adúlteros ni las adúlteras, tú simplemente la divorcias y la despachas con carta de divorcio por adúltera.
Pero que si se casa con otro va a cometer fornicación. No, despreocúpate, ya la cometió cuando le puso los cuernos al marido. ¿De qué tú estás hablando? ¿Se va a hacer adúltera? Adúltera ya fue. Por eso el marido la divorció, por eso el marido la votó. Seamos racionales, querido Corderito. Ya va a cometer adulterio, lo cometió hace rato, date cuenta. Por eso es que el marido la está divorciando y le dio carta de divorcio, querido Corderito. Entonces técnicamente ya ahora sí, ahora como ya no tiene marido porque el marido la divorció, se puede casar con otro y no es, ese nuevo matrimonio no es fornicación, queridos Codritos. Eso no es fornicación, por más que lo quieran hacer ver como fornicación, no lo es. La Escritura no lo describe así. Y hay mucho más que hablar acerca de esto. Ejemplos. Tenemos que seguir los preceptos, acuérdense. No solamente lo que sea mandato, no harás, no esto, no. Los preceptos, los ejemplos. Que ¿por qué tú dices eso, Rafael? Hay un precepto, hay un precedente, hay un ejemplo, aquí hay un patrón que podemos seguir. Este es el patrón de cuando David tomó a Abigail como esposa, sin ser hermano del difunto esposo de Abigail, ni pariente ni nada. Y así hay muchos otros ejemplos de otras cosas, del matrimonio y del recasamiento. Esto, por supuesto, aplica también a la relación de Yahweh con su mujer o su pueblo, queridos siervos. Yahweh no puede repudiar a su mujer, el pueblo, la Kehilá, la eclesía del nuevo pacto, que es el cuerpo de Yahshua. Es la desnudez de su hijo, sin haberle dado carta de divorcio que especifique que el motivo fue fornicación o infidelidad. O sea, que si Yahweh y su pueblo antiguo, si Yahweh repudió a su pueblo y Yahweh guarda su propia ley que él dio, y la Escritura dice que el marido que repudia a su mujer le entregue carta de divorcio y que eso tiene que ser por fornicación, Yahweh quebrantó eso cuando repudió a su pueblo. No, el pueblo cometió fornicación, Yahweh lo repudió y le entregó carta de divorcio. Sí. No preguntes dónde está la carta de divorcio o por qué nos has repudiado, Yahweh. Los repudié por sus infidelidades, dice Yahweh. Yo cumplo mi propia ley. Yo no repudio a mi mujer por cualquier cosa y se la entrego a Satanás y al pecado para que sin haber hecho nada, para que la dañe y la mancille. Entendemos, queridos Codritos. No defiendan a tribus fornicarias porque las 12 tribus pecaron. No fue Yahweh el que pecó. Yahweh los despachó. Yahweh repudió a sus 12 tribus, primero a 10 y después a las otras 2, sin quebrantar la ley. Quiere decir que les entregó carta de divorcio con la causal de infidelidad. De otra manera Yahweh hubiera pecado y Yahweh es imposible que peque. Shalom, queridos siervos, que Yahweh les ayude, les abre el entendimiento, les ayude a absorber esto. Y estamos esperando sus preguntas y dudas para contestárselas y aclarar.